Bueno, los dos son autores de denuncias contra los Kirchner. Y antes de avanzar en los temas particulares que ellos inicialmente dominaron, que fueron en el caso de Lamadrid sobre la cuestión de las tierras, él fue candidato en Calafate, y Luis, que ha seguido en particular la vida, no tanto la privada de Fariña, pero bastante, porque para eso habría que conocerlo. Les quería preguntar algo que me sorprende de todo este episodio, de esta especie de saqueo inédito que uno observa de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Que yo decía, le van a cambiar el nombre por Báez o por Kirchner, porque en realidad porque son los propietarios ya de todo esto. En el caso de Kirchner era una persona avara, que además no se ponía la plata encima. Se ve que le gustaba mirarla, pero estaba siempre con el mismo saco cruzado, más o menos las mismas camisas, el mismo mocasín. No es una persona ostentosa, tampoco lo es su hijo. Y sin embargo, todo esto que parece que es la plata de los Kirchner, aparece con un señor y con sus hijos que tienen 900 autos, de los cuales hay un montón de alta gama que sí los muestra como personas ostentosas. ¿Ustedes tienen alguna explicación para ese fenómeno tan curioso de personalidades tan diversas, siempre todos con el mismo objetivo? Bueno, recuerdo una vez que Kirchner se enojó muchísimo con Rudy Ulloa, su ex chofer, el hombre chileno que después empezó a comprar medios y se decía que se iba a quedar con Telefe, que también tiene otra ruta del dinero, la ruta del dinero Ulloa. Se enojó cuando compra una casa en San Isidro y que después no la termina vendiendo, ¿no? O sea, el pecado de los Kirchner, el pecado que ellos querían evitar era la ostentación, porque para Kirchner era lo mismo un vino berreta que un mal vino, no disfrutaba de la vida, vivía, hablando de política, vivía para la política. Pero Cristina no es el caso de Cristina tiene sus gustos personales, pero todo el entorno del kirchnerismo, que son nuevos ricos, y evidentemente sí, compraron al por mayor. Todo. Todo. Y este operativo de allanamiento, en el cual, si uno lo quiere mirar en algún sentido, muchos no encontraron, salvo que hay propiedades que no se conocían, que supongo que estaban en el registro. O sea que había que pedirle al registro nomás que notificara. ¿Ustedes qué tipo de evolución le ven? Bueno, depende. La verdad que la mirada que tengo de todo lo que está pasando, en primer momento explica que la corrupción en la Argentina fue la regla todos estos años lo que está pasando. Es decir, que el delito pasó por arriba a la ley y que el poder de los Kirchner, que replicaron ese viejo manual de Santa Cruz, que lo hicieron a escala nacional, ese poder absoluto, hegemónico, discrecional, casi de colocarse por afuera de la ley, arrasó con las instituciones y con la República. Y con las personas, porque en todo esto había gobernadores, vicegobernadores, sí, claro. Intendentes, representantes nacionales, senadores de la provincia de Santa Cruz, diputados. Nadie contaba todo esto. Desde el radicalismo, yo fui candidato a intendente en el 2007, Roberto, en Calafate, y cerré la campaña. Imagínate el momento, cerré la campaña con los Kirchner estando en Calafate, que hicieron un acto en apoyo a mi rival. Kirchner era presidente y Cristina era candidato, estaban emborrachados de poder. Nadie se animaba a soplarle ni a estornudarle a los Kirchner. Viajaban los corresponsales del exterior, Le Monde, Le Figaro, El País de España, la televisión española, a hacerme reportajes por la corrupción del kirchnerismo que no salían en los medios nacionales y mucho menos en la provincia. En ese cierre de campaña yo terminé diciendo en Calafate: todos saben que en Calafate hay corrupción, quiénes son y dónde viven los corruptos. Los corruptos se autodenuncian y terminan exhibiendo jactanciosamente en el tiempo los bienes que han conseguido a través de procedimiento indebido. En el 2007, cuando terminó el acto, muchos de mis amigos pensaron que esa noche a mí me podía llegar a pasar algo, porque cualquier intolerante o fanático del kirchnerismo que se quisiera poner una medalla y me hiciera algo. Viví amenazado, viví en peligro, ¿sí? Amenazado de muerte, ¿sí? Con mensajes en el contestador telefónico que me decían: sabemos que mañana vas a Río Gallegos, cuídate que la ruta está fea. Con personas que denunciaban, vecinos en la comisaría, que iban camionetas de la municipalidad a ofrecer dinero a quien estuviera dispuesto a darme una golpiza, ¿sí?
yo vivía de esa manera, me tenía que cuidar de mi propio gobierno en democracia cuando los Kirchner disfrutaban de haberles hecho creer a los argentinos que eran progresistas, pluralistas y preocupados por los derechos humanos. Ahora, un problema que va a tener en Macri es la obra pública, porque lo que se instala con la declaración de Fariña y con todo este esquema que estamos viendo de la ruta del dinero acá, no es solo el problema Lázaro. ¿Cuántos Lázaro Báez se formaron en la década ganada? ¿Cómo es las licitaciones? Si es que existieron. Existió un cártel de la obra pública. Bueno, eso lo denunció Labaña en su momento, exactamente, siendo en el ministro 2006. de la Nación. Y eso siguió. Lo que pasa es que el porcentaje que se pedía de retornos en todas las distintas líneas del Estado superaba y lo convirtió en inviable. Llegaba al 20, 30, 40%. Pero no fue tan inviable porque participaron todos. Es increíble cómo toda la participaron Cámara de la todos, se aguantó. Argentina de la Construcción, con el señor Wagner a la cabeza. Por eso era, uno de los mencionados digo, por por Fariña. mencionar alguno, porque uno lo mencionó hace 5 años, así que sí, reiterarlo ahora, no quiero seguir con todo el resto de las empresas que hacen grande este país. Pero a propósito de Fariña, que está como en el truco, mostrando una carta, se guarda algún as de bastos, de espada para más adelante. Hoy a mí lo que me dicen, justamente hablando con el entorno de Fariña, si habla o no Lázaro Báez, es que Báez hoy Báez, el Báez que está detenido, le tiene más miedo a Fariña que a Cristina. Pero hay algo que me sorprende un poco, ¿no? Más allá de los 2 años que pasó preso Fariña, hay una curiosidad. De pronto tiene una memoria absolutamente extraordinaria, conserva fotografías que nadie hubiera conservado, se acuerda de detalles, etcétera, etcétera. Casi tiene documentación. Es como si alguien lo estuviera ayudando, ¿o me equivoco con eso? Las dos cosas pueden ser ciertas. Roberto, le cuento mi experiencia personal. Desde que nos da una nota en perfil.com a comienzos de enero, fines de enero, mejor dicho, de este año, prácticamente todos los días Fariña me llamaba desde la cárcel. Y la verdad que las conversaciones eran extensas, en off, muchísimas de ellas, y la memoria que tiene... No, porque están todas grabadas. No, Alguien las graba. Ah, es cierto, sí, del servicio penitenciario las graban todas. Por favor. Pero la memoria que tiene es una persona muy inteligente, era el hijo adoptivo de Báez, el hombre de su confianza, y la verdad que ¿Tan rápido sabe mucho. decidió la adopción Báez? Martín Báez es una persona muy limitada, muy limitada. ¿Y Fariña, Leandro Báez? Y Fariña, no, digamos que los Báez no tienen muchas luces ninguno. Y Fariña sí, era una persona muy astuta, inteligente. Perdón, yo discrepo con vos, porque a mí me parece que Báez es el mayor self-made man del universo. Es un hombre que ha construido una fortuna en menos de 8 años, sí, absolutamente impensable. Bueno, tenía la suerte de tener a Kirchner cerca. Y no sabemos de lo que es dueño todavía, ¿no? Queda mucho. Bueno, se habla de 900 autos. Bueno, se habla, creo que están registrados. Pero a propósito de eso, y vos que mencionaste la obra pública, ¿es todo retorno de la obra pública o también ahí había dinero que venía de otro tipo de negocios? No, claro, había dinero que venía de otro lado. Lo que pasa es que a veces el tratamiento, no judicial, periodístico, del tema va fluctuando de acuerdo a lo del momento. Las tierras fiscales, las tierras, todos como si fueran cosas inconexas, no relacionadas, como si fuera una fotografía. Acá hubo un poder que utilizó al Estado para delinquir, que convirtió al Estado en un Estado delincuente y que cometió delitos no solo dentro de la frontera del país, con la obra pública, con los subsidios, con los fondos fiduciarios, con YPF, con ENARSA, con toda la discrecionalidad del Ministerio de Planificación, sino que ese poder también tenía vínculos, nexos y conexiones internacionales. Compartían otros negocios ilícitos que estaban por arriba. Vos mencionás por el caso de Antonini Wilson, por ejemplo. La vinculación de los Kirchner con Venezuela, ¿sí?, con el narcotráfico, con la FARC, ¿sí?, en toda una operación delictiva que tenía un ida y vuelta y que también repercutía en la Argentina. Es decir, la valija de Antonini no fue una valija, ni siquiera esa noche hubo más, fue una metodología. Los aviones... Decís que en ese viaje hubo más valijas. En ese viaje hubo más valija y hubo más viajes, permanentemente, no sistemáticamente, ¿sí?, con la importación de fueloil, con las importaciones de arroz disimulada, con los negocios conjuntos de alimentación. Mire,
El comercio que teníamos con Venezuela antes de los Kirchner era de 15 millones de dólares por año. Pasó a ser repentinamente en 2.000 millones de dólares. Es decir, negocios que en apariencia generaban determinadas cuestiones y que eran todos nichos de corrupción, bueno, absolutamente. Por los bonos también. Por los bonos, claro. Ahora, vos denunciaste que ellos tenían, bueno, ellos, digamos, físico, como diría Fariña, pero físico en serio, que en la tierra está. Sí, sí, está, claro. Se puede tocar, se ve, etcétera. El dinero todavía no está, que se supone que debería ser más que ese físico, porque la gente tiende a guardar el cash, a privilegiarlo en lugar del inmueble. Ahora, la pregunta es, cuando vos decís que lo tenían bajo tierra, digamos, en tachos, en toneles, tachos, toneles como estos. Sí. ¿En alguna medida es información que vos tenés o es información que vos tenés de algo superior? Porque yo le pregunté, por ejemplo, a gente del gremio del gas, cómo se controla vía satélite el estado de los caños. Sí, de gasoductos. De los gasoductos, por ejemplo, no necesitan cuadrillas ya para excavar y averiguar si esto también podía ser percibido desde un satélite. ¿Esa información existe o no existe? Eso no lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que yo denuncié, ¿sí?, en febrero en el juzgado de Martínez de Giorgio, que Perfil.com y Luis Gasulla lo reflejó, y fue antes de la circulación del video de la Rosadita y antes de la confesión de Fariña, lo cual da credibilidad porque la Rosadita muestra lo que yo denuncié y Fariña dice lo que podría no haber pasado y hubiese quedado solamente mi denuncia. El flujo de dinero era constante, era el dinero de la corrupción, el que se utilizaba para doblegar opositores, para silenciar a la prensa, para humillar a los gobernadores que eran oscuros gerentes de sucursales del Poder Central. ¿Vos crees que ellos usaban ese dinero? Sí, el dinero se usaba para la política. El dinero se usaba para la política, lo lavaban, ¿sí?, en distintas, en la compra de estancias, en todas las operaciones delictivas. Una parte del dinero lo llevaron afuera. Y lo que yo digo en la denuncia, es muy difícil de explicar una denuncia de casi 200 hojas en la televisión en 2 minutos. Lo que digo en la denuncia es que el dinero... ¿Crees que te dé 3 minutos? No, Roberto, es que el dinero sobrante que se tenía, que andaba dando vuelta, que estaba en todos lados, en la chacra de Lázaro Báez, que Casanello en el anterior allanamiento, cuando Mariana Zubik y Carrió decían, está ahí, había dinero en la estancia de la Julia. Hace 8 años, claro, el señor Jorge Asís escribió un libro donde decía dónde estaba la Julia, plata. Me acuerdo. Bueno, había un dinero dando vuelta que había que darle un destino definitivo, que fuera difícil de ser embargado, de ser encontrado. Se eligió Santa Cruz porque es la mejor guarida para ese lugar. Y ese dinero lo piensan utilizar, ese dinero que tienen el día a día, no el de las cuentas, ese dinero, el que tienen enterrado, no el que ya en lavados está en estancia, se llama, ese dinero lo quieren utilizar para volver, porque hay un plan para volver al poder. Volver a Néstor será el eslogan del 2017. Volver a Néstor, bueno, no está tan mal, cada uno tiene una pretensión va a ser política candidata a senadora legítima. Y eso, Roberto, Roberto, es lo que está en juego en la Argentina. No solamente si se van a producir algunos necesarios e indispensables encarcelamientos, sino lo que está en juego es si el país va a volver a recuperar la normalidad institucional y va a poder dar la batalla definitiva para erradicar la mafia, la corrupción y el narcotráfico en la Argentina. Ahora, ese es un capítulo, digamos, un poquito más extenso, más largo. Claro. Pero no, ustedes dos coinciden en que la plata esta que está en tierras, en una provincia casi completa, a nombre de Báez, no es de Báez. Absolutamente que no es de Báez. ¿No es cierto? Pero también coinciden los dos, porque leí declaraciones, de que Cristina no va a ser afectada con una cuestión de cárcel, a pesar de que me parece que ustedes piensan que lo de Báez en realidad es de los Kirchner. Hay una regla no escrita en la política argentina de los últimos 30 años, podríamos decir, que nadie importante termina preso en este país. Digamos, De la Rúa estuvo detenido, Menem estuvo detenido. Un breve periodo y después terminaron uno siendo senador, el otro, terminó como terminó, De la Rúa. A ver, me parece que las reglas están para romperse. Lo que se robó en estos años no tiene perdón de Dios. Así que yo creo, y además, pero puede tener perdón de la justicia, dicen ustedes.
No, yo no estoy tan seguro. Yo no Ah, estoy bueno, tan seguro. Yo creo, yo no estoy Roberto, tan seguro. Yo creo que... Lo noto decidido a Marijuán, el fiscal, en esta causa. También tiene el frente abierto de los sauces. En los sauces no está solo Báez. No, está Cristina y Máximo. Perdón, y los están investigando. ¿No está Cristóbal López? Y está Cristóbal López también. Está Otesur. No, digo, está Otesur, porque la lista, como ustedes decían, es bastante grande. Hay testaferros de testaferros. En Santa Cruz está lleno de Lázaros Báez anónimos. Esta es la realidad. En el país. En el país. Lo que pasa es que Lázaro Báez era el principal... ¿En qué otra provincia ustedes...? Usted lo nombraba en la editorial, Formosa y Gildo Infran. Cuando fue lo del tema Chicone y de Olfán, ¿dónde opera por primera vez? En Formosa. Sí, claro. Las relaciones con la ministra de Economía de Gildo Infran y con Ministerio de Planificación, el rol de Capitanich en el Chaco, Alperovich en Tucumán. Bueno, lo que pasó en Jujuy, que lo vimos con Milagro Sala y la vista gorda que hacía el gobernador Fellner. Milagro Sala, un equivalente a lo que fue Sueños Compartidos, que lamentablemente, bueno, explotó demasiado rápido, podríamos decirlo, por la locura de los Joclender, porque es otro tema que en algún momento va a volver a continuar. De hecho, se realizaron hace muy pocos días allanamientos en el Chaco, en la Secretaría de Vivienda chaqueña, por Sueños Compartidos. Marcelo Martínez Giorgi volverá con ese tema seguramente. De cualquier modo, parece una novela casi menor en relación con todo esto otro que aparece todos los días. Es una novela menor, pero manejó 1.200 millones de pesos, y ahí, en Sueños Compartidos, también está el mismo modus operandi de Lázaro y de Milagro Sala. El Ministerio de Planificación, José López y el fallecido Bontempo. Les voy a hacer una revelación, o voy a contarles que ayer Macri, ayer o anteayer, ya no me acuerdo, no sé las horas que uno transcurre, el día y la hora, claro. Un día que hizo algún aumento. Sí, bueno, se dedica a eso. Se enteró de la ampliación de las propiedades, de las ventajas, de los poderes, de los Báez, por decirlo de algún modo. Y estaba casi asombrado de lo que estaba ocurriendo. Más cuando le contaron la anécdota de un secretario de Néstor que, según dicen, le cambiaba la valija que habitualmente le llevaban con el tema de la devolución. Y que habían diseñado una valija un poco más chica, especial, igual a la otra, pero más chica, con lo cual trasladaban el dinero a esta, pero no entraba todo, y se quedaba una parte afuera. No menciono el nombre de la persona, del secretario, porque parece que está muy grave y está en una situación, digamos, terminal. Daniel. Exactamente. Pero independientemente de eso, por las características de Néstor, no tanto por la señora o el hijo, que uno no los conoce tanto, ¿es posible que hubiera personas que le birlaran cuestiones a Néstor? Que Báez le robara, que Jaime le robara. No, el descontrol ocurre después de la muerte de Néstor Kirchner. Néstor controlaba todo, controlaba y sabía todo. Y la contaba. Y los tenía muy cortitos a todos. El descontrol que se vio en el país y en los negocios privados fue después de su muerte. Ellos creían que se quedaban a vivir, por eso Lázaro se compró lo que se compró, porque nunca creyeron que iban a perder una elección. ¿Pero él se compró eso o alguien le dijo que lo pusiera a su nombre? Hace 2 años fue la investigación de la Nata y la primera aparición de Fariña. En 2 años es como la película ¿Qué hacer con $1 millón en 24 horas? Bueno, empezaron a comprar estancias, pero esas construcciones, bueno, también vienen de varios años atrás de la aparición de Fariña con la Nata. Ahora bien, el descontrol ocurre después de la muerte de Néstor Kirchner. La aparición de Fariña, porque... Aparecen los Fariña, los Eláscar. ¿Cómo una persona... El descontrol en Sueños Compartidos. Pero en el caso, por ejemplo, de Fariña, una persona que, si uno lo ve, finalmente es un fascineroso, con $2 o 3 millones se resolvía un problema. Digo, si era una deuda que tenían con él. ¿Cómo pudieron ser tan chambones de no arreglar con él o con el propio Aláscara, que le quedaron debiendo $750.000, cuando el compromiso que iban a tener político, está bien, es cierto que después lo pusieron preso. El Ascar cobró igual. ¿Perdón? El Ascar cobró.
No cobró todo lo que quería cobrar, le faltaron $200.000. Pero acá es una cuestión psicológica también. Me parece que pasa por la psicología, ¿no? Si yo arreglo con vos y doy el brazo a torcer, después va a venir otro y que también me va a querer mexicanear. Pasa por una cuestión psicológica y que Cristina se peleó con todos sus socios también. ¿Y cuál fue la razón de la pelea de Cristina con todos ellos? Con Lázaro y con Cristóbal. Por Plata ejemplo. económica, más poder. ¿Pero más poder es porque ella quería monopolizar más o porque cedió parte de ese poder? Yo creo que Cristina no quería ceder, Cristina quería todo el control, pero el que tenía el control y el que generaba respeto en sus socios era Néstor. Lo que da a entender Farina en su declaración. Ella era la presidenta. Ella era la presidenta. Ella tenía autoridad como para sacarlo de... El amigo era Néstor. Cristina se peleó con todos. Cuando muere Kirchner, Cristina, si bien participaba de todos estos negocios, tiene la responsabilidad política y los conocía muy bien, tuvo en su primer momento un shock porque se dio cuenta que más allá de conocerlo y ser partícipe, como dice Luis, tenía que empezar a dar órdenes y a comandar esa banda. Y esa banda, de alguna manera, quiso birlar algunas cosas, concretamente plata, quedarse grande, quiso hacer un aprovechamiento. Lo mismo que pasó, el mismo desbande, ese fue el desbande de octubre, ¿sí? El mismo desbande hubo en Venezuela en marzo del 2013 cuando se murió Chávez. Exactamente lo mismo. Claro, bueno, no quiero imaginar si se muriera Báez el desbande. Eran ellos dos los que manejaban la cuestión, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió ahí, ¿sí? Es un desbande de la organización que tuvo que interceder Zanini, porque algunos pensaron, ¿sí? Es una guerra entre delincuentes, entre testaferros que se enteran que se muere el jefe de la mafia y dice, bueno, por ahí ahora a río revuelto, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Y a partir de ahí viene una seguidilla de errores y de un gobierno que termina, ¿sí? Perece por la exageración de sus principios. Es decir, termina, que lo digo en un libro que escribí en el 2010, termina envuelto de corrupción, de violencia política y de autoritarismo. ¿Por qué envuelto? Si intrínsecamente era corrupto. Bueno, pero termina envuelto en el sentido que ya no lo puede ni disimular y está desbordado y hace agua por todos lados y comienzan los errores. Hubo muchos testaferros en la Argentina. Hubo un testaferro de la expresidente que fue su ex vicepresidente. Hubo testaferros con cargo en la Argentina. Perdón, ¿su ex vicepresidente? Vudú. Ah, claro. Claro, hubo testaferros con cargo en la Argentina. ¿Sí? El testaferro que más alto llegó en la historia de la Argentina a ocupar un cargo, por supuesto lo parieron los kirchneristas, fue Vudú. Está bien, pero ¿y los gobernadores de Santa Cruz, que tienen responsabilidad en esto? ¿Los gobernadores de Santa Cruz? De Santa Cruz. ¿Qué hacían? Los gobernadores de Santa Cruz eran empleados de Kirchner. Simples empleados, Simples no empleados. Socios. Bueno, hay uno que no habló más, Acevedo. Le hicieron... Bueno, ese denunció, digamos. Destituyeron a Acevedo. Pero los otros hubo como 3 más. Destituyeron a Acevedo, destituyeron a Sancho. Bueno, destituyeron a Sancho, lo pusieron y lo sacaron. Bueno, digamos que un hombre de confianza. Claro. Lo mismo quisieron hacer con Peralta, no pusieron porque Peralta es un hombre duro, del viejo PJ, se la bancó, pero le hicieron la vida imposible. Y destituyeron a 4 intendentes. Que del Frente para la Victoria, que los pusieron ellos. Es decir, aquel empleado, porque para ellos también eran empleados los ministros. Kirchner lo visualizaba como empleado. Sí, creo que al único que no trató con ese desdén y de esa manera, humillándolos y todo, fue a Lavagna y se terminó la cuestión. Los demás fueron todos empleados. No podía hablar nadie podía decir nada. Bueno, ese es el modelo de Santa Cruz. Es una forma de conducción y claro. Eso, digamos, no es lo que está en tela de juicio. No, pero le explico. La plata no va a aparecer. No se sabe. Yo lo que le decía, que me quedó esa última pregunta de la duda, es que si Cristina va a ir presa. Yo lo he dicho durante muchísimos años, lo denuncié, la presidenta debería haber estado presa hace muchísimos años. Yo creo que eso está en suspenso. Yo creo en la justicia, soy un hombre de derecho y creo en la justicia. Lo que no termino de creer del todo es en la voluntad política del actual gobierno, que creo que cavila, no del presidente estoy hablando, sino de un sector del gobierno, que es el del marketing y de la comunicación. El presidente es el dueño del gobierno. Bueno, pero está bien que hoy por ahí está siguiendo esa línea y creen que ¿A quién le das la obra pública? ¿A quién le das la obra pública si investigan a fondo los negociados en la obra pública? Todos los empresarios de la obra pública terminarían presos. Tienen temor. Y además algunos son parientes. Tienen temor a que un manipulite los pueda terminar salpicando y afectándole la gobernabilidad. Te di más de 3 minutos. Muchísimo me diste, Roberto, te agradezco. Te doy el angelito de la casa, a vos les agradezco, gracias. A vos también. Creo que podremos hacer 7 programas más.
como mínimo. Veo que nos han traído el libro tuyo de regalo para la gente, que lo tengo todavía en la mesita de luz, el de Luis Gasulla. Y ahí te traje uno para vos y uno para la gente. El Pingüino Emperador, que la verdad que es un título bastante original. Les agradezco y a ustedes los invito a ver a alguien que ha escrito más de un libro sobre las miserias argentinas también. No quizá con este detalle informativo que tienen estos libros, pero sí con una inteligencia particular que es Abel Pose. Gracias a ustedes, y a ustedes en un minuto los veo. Gracias.